están todos ustedes? Estamos dando inicio a este nuevo foro Parquemet, reforestando ideas en una jornada que esperemos sea muy interesante para todos ustedes. Vamos a estar hablando del papel de la educación para la conservación ambiental en Chile, algo que es fundamental, algo que parece ser algo para muchas personas algo obvio, pero que no es tan obvio y que en realidad, si uno ve la historia, en realidad no es desde hace muchos años que este tema ha agarrado una importancia fundamental. Nosotros como Parque Metropolitano es algo que estamos también potenciando con mucha fuerza, así que primero agradecer a nuestros panelistas que hoy día nos acompañan. Estamos en la última parte del año, tanto para la gente que trabaja en el ministerio, como también en la gente que trabaja en las universidades, son épocas del año complejas, así que realmente agradecemos el tiempo que se han tomado y también agradecemos a todas las personas que ya están conectadas aquí a este foro, que esperamos sea todo un éxito. Quería solamente comentarles que vamos a estar, como siempre, ¿no es cierto?, ahí en la sección de preguntas y respuestas, recibiendo todas sus consultas. Nosotros como estructura vamos a dar 10 minutos a cada uno de nuestros panelistas para que pueda exponer sus ideas. Luego de eso yo voy a hacer un pequeño resumen para poder básicamente dar a conocer un poco los aspectos generales de cada presentación. Luego vamos a dar la palabra a cada uno de nuestros panelistas y luego al final vamos a estar respondiendo algunas de sus consultas. Así que nada, les damos nuevamente la bienvenida. Yo soy Martín Andrade, director del Parque Metropolitano de Santiago, y realmente agradecemos esta instancia, no solamente porque nos permiten también poder conversar sobre este tema, sino que también nosotros como servicio nos sirve muchísimo. Estamos tratando de proyectar nuestro servicio hacia el futuro y el rol especialmente de la educación ambiental es algo que es fundamental para nosotros, así que muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Quería partir presentando a nuestros panelistas. Primero está Felipe Con, que él es geógrafo de la Pontificia Universidad Católica, es doctor en Didáctica de las Ciencias y Educación Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente, además, es director del Observatorio Latinoamericano de Educación Ambiental y académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos. Tenemos también a Rodrigo González, él es profesor de Historia y Geografía y actual jefe del Departamento de Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, quien ha trabajado por más de 20 años en esta cartera en temas relacionados con la educación ambiental desde todas sus aristas. Muchas gracias, Rodrigo, por estar hoy día con nosotros. Súper interesante un poco que podamos dar a conocer el trabajo que ustedes están haciendo y también entre todas las personas que nos están escuchando y nosotros mismos ver qué posibilidades tenemos de poder potenciar ese trabajo. También tenemos como también nuestra panelista, querida panelista Sonia Quevedo, que es parte de la casa aquí del Parque Metropolitano. Ella es bióloga ambiental de la Universidad de Chile y actualmente es la encargada de la sección de Educación e Investigación Ambiental del Parque Metropolitano de Santiago. Esto es bien importante porque nosotros dimos este año un paso que creemos que es muy importante para nosotros, que antes el centro de educación se llamaba la sección esta de educación ambiental Bosque Santiago, o sea, solamente la educación ambiental la estábamos haciendo en Bosque Santiago y hoy día la perspectiva es tratar de ampliarnos, no solamente a la educación ambiental que podemos hacer en el Parque Metropolitano de Santiago, sino que también a la red de parques urbanos. Como muchos de ustedes saben, nosotros tenemos más de 22 parques urbanos donde representan un tremendo potencial, una tremenda herramienta para poder hacer educación ambiental, así que es un poco la visión que queremos poder plasmar hacia el futuro y por eso este tipo de conversaciones son tan importantes para nosotros, ¿ya? Así que, sin más, como les decía, volver a reiterar las preguntas y, en la sección, por favor, háganos sus preguntas y dejamos primero, ¿no es cierto?, a nuestro primer invitado, Felipe, muchas gracias por estar y te dejamos ahí para tu presentación. Muchas gracias a todos y a todas por la invitación y un honor estar acá. Bueno, tengo una breve presentación que quiero compartir con ustedes. Voy a compartir pantalla. Les pido si alguien me puede corroborar porque solo veo la pantalla si se logra ver bien. Aún no, Felipe. No, no se ¿Aún ve no? todavía. Ahora sí. Ahora sí.
Vale. Bueno, le agradezco, insistía, que agradezco mucho esta invitación y quiero también plantear que estos minutitos que hablaré en realidad no es tan solo la voz mía, sino es la voz de las personas que trabajan junto a mí, de mis estudiantes, de los profesores, ¿cierto? De la comunidad en general que ha ido enriqueciendo el discurso respecto a la educación ambiental. Eh, Comenzar con ideas centrales. Primero, nos vemos enfrentados a a una crisis socioambiental, a una crisis sanitaria, que demanda de nosotros como ciudadanos, como sociedad, de nuevas formas de pensar. Entonces, que eso, este mensaje es interesante que se pueda permear en esta presentación. En esta presentación donde básicamente planteamos algunas cositas, una que tiene que ver con el actual escenario socioambiental, insisto, crisis sanitaria, requiere un proceso de profunda reformulación de los métodos que estamos utilizando para enseñar temas ambientales. Me quiero centrar en estos minutos sobre todo en lo que está haciendo la educación ambiental, lo que ha hecho la educación ambiental y lo que eventualmente debiésemos hacer para llevar a cabo. Y esto nos plantea varias preguntas. Decimos, bueno, ¿será necesaria una asignatura de educación ambiental? ¿Ya? ¿El profesorado estará capacitado para enseñar este tipo de temas? ¿Es una prioridad nacional educar ambientalmente a sus habitantes? ¿Parte de un CIMS? O sea, es decir, ¿podemos de una u otra manera evaluar formalmente el tema ambiental o la educación ambiental? ¿La universidad se toma en serio el tema socioambiental? Son una serie de dudas que enmarcan este concepto de educación ambiental que queremos de una u otra manera conversar en este ratito e ir dilucidando. Lo primero, y esto es como una especie como de frase cliché o de caballito de batalla que uno tiene, que tiene que ver básicamente con la mirada de los problemas en un mundo con tanta cantidad de problemas tan diversos, tan complejos, tan dinámicos, tan etcétera. Ya, si la única herramienta que yo tengo a mano es un martillo, obviamente que yo miraré todos los problemas en forma de clavo. El llamado no está a esta mirada secular o esta mirada lineal de los problemas, sino una mirada mucho más amplia. Esta mirada amplia demanda de cada uno de nosotros mayor cantidad de herramientas de una u otra forma para poder enfrentar los distintos desafíos que el mundo nos plantea. Siguiendo, siguiendo esto, es necesario, antes de comenzar, reformularse cuestiones que a lo mejor son muy de perogrullo, pero tiene que ver con los propósitos finales de la educación. El propósito final de la educación tiene que ver mucho con el propósito de la educación ambiental, obviamente, y cuáles son los propósitos de los distintos sistemas educativos. Como propósito, propongo al menos tres ideas centrales. ¿Cuáles son los principales propósitos de la educación? Uno que tiene que ver con formar ciudadanos, ¿cierto? Ciudadanas, personas, ya que tomen buenas decisiones. Segundo, que puedan resolver sus problemas de buena manera, y colocamos este concepto de bueno. Y el tercero, que es una incorporación de hace poco respecto a ciertos paradigmas que miran la educación ambiental, que estos dos elementos, resuelvo problemas, tomo decisiones, tengan que ver con el buen vivir, tengan que ver con habitar este planeta y habitarlo de buena manera o de la mejor manera posible. Es decir, que cualquier sistema educativo, sus bases deben estar puestas ahí, de formar, de tomar buenas decisiones, resolver problemas y de vivir bien, habitar bien este planeta. Dicho esto, hay varios autores que plantean, sobre todo Daniela Tilbury, una profesora inglesa, que plantea alguna serie de elementos. Dice, bueno, que los componentes clave de la educación ambiental están dados con la capacidad de imaginar, con la capacidad prospectiva, es decir, el actuar en el presente con el objetivo de mejorar el mundo que vivimos, tanto en el presente como en el futuro. ¿Bajo qué lógica? Bajo la lógica de un pensamiento crítico, un pensamiento reflexivo. Estos pensamientos críticos reflexivos tienen que ver también con el estudio de temáticas ambientales, tienen que ver con lo maravilloso que este mundo que rodea la educación ambiental, donde va desde el reciclaje, ¿cierto?, hasta conceptos de mundo sutiles o la mirada al mundo indígena. Es decir, esta gama de pensamiento, esta gama de miradas tienen que confluir básicamente en la participación en toma de decisiones, insistir nuevamente en la colaboración, entender este mundo como una red y de una u otra manera este pensamiento sistémico que nos saque de la lógica lineal con la cual se ha visto generalmente los problemas
los problemas ambientales. De manera súper resumida, hay un grupo de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es el grupo Complex, que toca estos temas de educación ambiental, y él dice, mire, es importante que los seres humanos, de una u otra forma, en los distintos sistemas educativos, adquieran competencias. Llamémosle competencias en la lógica de una habilidad. Y estas competencias, primero, se desarrollan con ciertas habilidades intelectuales que son propias de una sociedad que dialogue, una sociedad que piense, ¿ya? Con conocimiento específico de los contenidos. Es decir, yo necesito saber de temáticas ambientales para enseñar temáticas ambientales. Suena básico lo que estoy diciendo, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con la adquisición de ciertos contenidos en distintos escenarios formales, no formales, universitarios, en el mundo académico, etcétera, habilidades cognitivas, estrategias específicas que me permitan enseñar esto. Yo estoy hablando un poquito de la didáctica, de cómo nos enfrentamos, cómo enseñamos literalmente temáticas ambientales en los distintos sistemas educativos. Y que esta mirada nos permita de una u otra forma, tanto en espacios cerrados, o, bueno, o ustedes mismos que tienen un trabajo interesante respecto a cómo enfrentamos el mundo y cómo, insistir nuevamente, lo habitamos. ¿Ya? La orientación y la valoración personal y nuestros comportamientos sociales. ¿Ya? Y quiero, para terminar, vamos a hablar un poquitito acerca de esto. Este dominio de competencia es conocimiento, pensamiento sistémico, emociones, valores, actitudes y de una u otra manera ciertas acciones. Vamos a hacer algunos pequeños eh, puntos en algunos de estos elementos. Primero, un conocimiento, que un conocimiento tenga que ser un conocimiento conceptual, un conocimiento relacionado con la acción y un conocimiento muy, muy interesante para poder abordar temáticas ambientales, que tiene que ver un conocimiento referido al tiempo y al espacio, a esta mirada pasado, presente y futuro, ¿ya? Y a esta mirada básicamente local y global de poder acercarse a los fenómenos. Y esto es muy, muy interesante, que la educación ambiental es una educación ambiental en esta lógica. Esta es la que nosotros queremos, proponemos en este caso como universidad, como Observatorio Latinoamericano de Educación Ambiental, ¿ya? Luego, esta construcción individual de conocimiento para poder llevarlo a cabo dentro de un dominio, de una estructura social de este conocimiento. Cuando nos referimos a valores y actitudes en educación ambiental, estamos hablando sobre este parámetro de creencias que hay, ¿cierto? Que distintos grupos humanos o nuestros pensamientos o nuestras formas de entender nos ponen a disposición de tomar la decisión de actuar. Es decir, éticamente incluso, ¿qué entendemos por un concepto ético? Este concepto ético de aquello que nos sale literalmente de la guata frente a algo y poder reformular nuestro abanico ético que tenemos hasta el día de hoy, que nos ha llevado a la situación de crisis hoy día tenemos. Y el principio más importante, o uno de los más importantes, tiene que ver con la equidad, ¿ya? Esta equidad social, intergeneracional, de género, comunitaria, etcétera, etcétera, que sea la base valórica con la cual se sustente la educación ambiental, o una de las bases. Primero, si nosotros esta presentación, y aquí en este grupo hay profesor y profesora, dice, bueno, esto es un agobio en realidad porque se transforma en un cúmulo gigante de cosas por hacer y que hacer, pero básicamente no necesita un trabajo extra, sino necesita ciertas reformulaciones en la lógica del pensamiento. Una que tiene que ver con una nueva visión del aprendizaje y la enseñanza, un aprendizaje y una enseñanza no basado en lo longitudinal, no basado en los 100 metros planos, sino basado en la profundidad. Es decir, de una u otra forma, cómo yo soy capaz de profundizar estos elementos. Piensen una cuestión interesante, los currículums de los distintos lugares del mundo, incluido el de Chile, pandemia, higiene, salud, son temáticas que se enseñan en los distintos sectores en la escuela, en la enseñanza básica en el caso de Chile. Lo que pasó es que lo que hicimos un recorrido hacia largo plazo, porque vimos eso y vimos 38 cosas más. ¿Ya? Nos fuimos capaces de profundizar, entonces el llamado es a lo mejor a profundizar. Pensar en un enfoque sistémico a los problemas de la vida real, que es decir, que la connotación respecto al cambio climático, que el cambio climático tenga que ver con mi desempeño como ciudadano en mi barrio, en mi casa, con mi grupo de amigos, familia, etcétera, ¿ya? Y esto demanda ciertas nuevas competencias en educación, es decir, cuáles son aquellas habilidades que nosotros queremos o pretendemos desarrollar en la ciudadanía. Y solamente a modo de muestra, y podemos eventualmente, si les interesa, pueden acceder desde el observatorio a esto,
que es básicamente una propuesta que tiene que ver con ambientalizar el currículum o la ambientalización curricular. Y la ambientalización curricular es este abanico de posibilidades de poder repensar las maneras con las cuales estamos educando. Ya no tiene que ver con cambios bruscos ni elementos de recurso económico puestos en la escuela, sino tiene que ver de una u otra manera, no sé, cualquiera que pudiésemos tomar la comprensión de la transformación de la relación social-naturaleza. ¿Ya? Este compromiso de favorecer estos cambios, de enfrentar la mirada de futuro, etcétera. Entonces, no al tiempo no entraré en esto, pero solamente declararlo. Bueno, ¿y cómo? Con esta propuesta quizás de ambientalización curricular. Por último, para terminar, quisiera compartir algunas ideas que nosotros también como observatorio hemos trabajado, hemos pensado, hemos conversado, somos un observatorio incipiente, ya que hace este ejercicio de abrir a Latinoamérica espacios donde profesores y profesoras, educadores y educadoras puedan juntar y aglutinarse. Y quiero compartir con ustedes una parte, una presentación también hecha por una de nuestras directoras del observatorio, una profesora, Marlene Martínez, quien plantea lo siguiente. Dice, mire, hay 4 ideas clave para desarrollar o para el desarrollo, en este caso, de la educación ambiental. Primero, una tiene que ver con comprender la realidad de manera sistémica y compleja. Y decir una cosa, primero, cuando hablamos de complejidad no nos referimos a algo que es más difícil, ¿ya? Sino tiene que ver con que tiene la red con la cual se teje, ¿ya? Es de un punto más finito, un punto más específico, que yo necesito de una otra manera saber tejer, ¿ya? Nos referimos a eso. Le siga esto la importancia de la inclusión del mundo sutil. Y este es un concepto interesante, es un concepto que nosotros hacemos un llamado a poder repensar, a poder incorporar, y esto tiene que ver con cómo el mundo interior, cómo el mundo de mis sensibilidades, cómo el mundo de mis emociones, los pongo a disposición de un ejercicio colectivo de habitar un planeta, de habitar un espacio. Y esto es maravilloso. Yo creo que lo que ustedes hacen en el parque y el ejercicio de los parques es donde la educación ambiental desde el mundo sutil emerge casi de manera automática. No sé si le ha pasado, pero en este tiempo de encierro, lo que uno quiere más añora es poder el uso de los espacios públicos, la naturaleza como un refugio que te albergue y que te cuida por lo demás, ¿ya? Que ya cambia la figura de uno, el cuidado y protección de la naturaleza. No, sino nosotros buscar este espacio que la naturaleza es aquella que te cuida, que te cobija, etcétera. Y en este concepto de mundo sutiles habla de eso, habla de esta sensibilidad, ocuparla para poder de una u otra forma habitar, insistir nuevamente, mejor este planeta. Otra cuestión tiene que ver con los sentidos que nosotros le damos, en este caso, a la educación ambiental. Y para esto hay un concepto que se llama ideas de alto nivel. Uno de los objetivos que debe transitar la educación ambiental es que nuestros estudiantes, los seres humanos, dejemos de pensar, y lo diré en forma bien así coloquial, cabeza de pescado, sino tengamos una habilidad de pensamiento superior que nos permita convivir, que nos permita conectar, que nos permita mirar la sabiduría que tienen otros pueblos, la sabiduría intergeneracional que hay, que la hemos perdido ya mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, establecer o inclinar a un diálogo interdisciplinario. ¿Y por qué hablamos de inclinar? Porque generalmente dices, no, es importante la transdisciplinaridad y todo. Bueno, cuesta mucho. Es como poner a conversar distintos diálogos en distintos idiomas y nos tiende a costar. Es difícil, pero inclinemos que el trabajo de la educación ambiental sea transdisciplinar o interdisciplinar y donde esté al medio o en el corazón la problemática, ¿ya? Y cómo cada una de las disciplinas, en este caso, aporta para la comprensión de esta problemática, donde hayan cruces entre lo natural y lo social, ¿cierto? Entre lo cultural y lo económico, y podamos vivir, insistir nuevamente con esta frase, habitar mejor este planeta. Bueno, son 10 minutitos que me pidieron, no sé si me habré pasado en algunos, pero era poder plantear estas ideas que nosotros como observatorio tenemos, que desde la academia, en mi rol de profesor, de formación de profesores también quiero comentarlo, tengo, así que nada, pues, les agradezco estos minutitos y dejaré de compartir.
Muchísimas gracias, Felipe, por la presentación. Muy interesante. Luego, al final de las presentaciones, vamos a hacer un poco un resumen, sobre todo a las personas que se están sumando a esta conversación ahora. Así que no se preocupen, luego vamos a hacer un pequeño resumen de si se perdieron parte de la presentación de Felipe. Y nada, queremos darle ahora la palabra a Roberto González. Como hemos comentado inicialmente, él es jefe del Departamento de Educación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Hemos tenido un pequeño error con su nombre, le hemos puesto Rodrigo al comenzar, pero don Roberto González. Así que muchas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros, y te dejamos la palabra para tu presentación. Oye, también me sumo a los agradecimientos, un gusto estar con ustedes. Ya tengo años de trabajo junto al parque, junto también a Bosque Santiago, así que además solo experiencias buenas y positivas del trabajo que hemos podido hacer en conjunto y del trabajo además que reconozco y he podido observar que hacen ustedes. Así que es un buen momento para trabajar entre amigos. Voy a compartir también una presentación. Denme un segundo. Voy a ver qué me está pasando ahí con la presentación, pero en segundos estamos. Ahora sí, no se preocupe. No sé, ¿se ve bien? No, Roberto, aún no. Aún no. ¿Pudiste ingresar? O sea, apareció y después se perdió. Ya, voy de nuevo, disculpen. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Excelente. Estaba asustando. Puedes compartir Bueno, eso. Gracias. ahora estamos bien. Educación ambiental, entonces, para reforestar ideas, ¿no es cierto? Me parece un nombre además muy interesante el propuesto por los organizadores y creo que se da un espacio para poder conversar. Quiero hacer una reflexión genérica de educación ambiental, particularmente los espacios al aire libre, donde ParqueNet y Bosque Santiago ocupan para desarrollar sus procesos. Recordar algo que, bueno, quizás en el colegio, en alguna parte, nos tocó ver, los que no necesariamente se dedican a la historia, pero que la humanidad durante millones de años, todo su proceso de construcción, de desarrollo, se hizo a través del contacto directo con la naturaleza, con el medio. Son millones de años en los cuales fuimos construyendo todo nuestro sistema nervioso, toda nuestra estructura cognitiva. Es súper importante tenerlo presente para la reflexión que quiero hacer con ustedes, porque justamente este proceso que dura tanto tiempo es mucho mayor, pero tremendamente mayor, que el tiempo que hemos vivido en forma sedentaria, en estructuras urbanas, en el marco de la que llamamos civilización. Por tanto, si nos miramos como especies, somos una especie que esencialmente ha vivido en contacto con la naturaleza. Sin lugar a duda, esos contextos van cambiando, se va modernizando, va pasando el tiempo, pero hay algunos elementos, ¿no es cierto?, que deben y que son continuos, que es justamente esa capacidad de desplazarnos, de movernos, de vincularnos con un entorno cambiante, distinto, y que también debemos ser capaces de reconocer que en nuestro tejido interno forma parte, ¿no es cierto?, del ser humano que observamos hoy en día. Por tanto, debiéramos concluir que el proceso, ¿no es cierto?, de construcción de lo humano es un proceso que está vinculado a nuestra relación con el medio, a nuestra relación con el territorio. Yo les diría, y si ustedes quieren navegar un poco en el ámbito de la filosofía, que justamente si uno analiza cómo se piensa, cómo se construye el pensamiento, si uno analiza las categorías que uno utiliza para pensar, hay dos de ellas que son claves, que son el espacio y el tiempo. Y nosotros siempre señalamos que la temporalidad ha podido ser recogida de mejor forma y uno analiza procesos, ¿no es cierto? Y fíjense que eso tiene una expresión práctica y didáctica. Antes aprendíamos fechas. Los que estudiaban geografía en el colegio aprendían el nombre de los ríos. Hoy entendemos procesos.
entendemos tectónica de placa, entendemos procesos políticos de la independencia, donde está O'Higgins, Carrera, que representan a distintos sectores y segmentos de la sociedad, hay procesos, hay conflictos. Bueno, el ser humano, incluso entonces en sus formas de construir el conocimiento, utiliza el espacio y el tiempo, y lo que hemos dejado más atrás y más débil es la incorporación de la espacialidad. El tiempo está trabajado, pero la espacialidad es mucho más débil. Por lo general, hemos construido procesos educativos que están más centrados en el acceso a información, más que, ¿no es cierto?, en cómo esa información se vive en el espacio, se vive en la realidad. Esa es la espacialidad que nos parece fundamental, porque así nos hemos construido, hemos cerrado los ojos a observar algo que es una evidencia, que formamos parte, ¿no es cierto?, de un devenir, donde está lo interno con lo externo como un proceso junto y continuo. Entonces, ¿qué más bien hemos hecho? Hemos entendido que los espacios de aprendizaje, ya sean para pequeños, como el que ustedes observan, o a nivel mayor, a nivel universitario, a nivel técnico, bueno, más allá de la edad, quiero decir, están y deben ser en espacios cerrados. Muchas veces, y hay teorías al respecto, dicen que estos espacios cerrados son mejores, hay menos estímulo, hay menos distracción. Entonces, bueno, hacemos los procesos educativos como un permanente estado de asimilación de información. Y eso es interesante reflexionar también los niveles de fracaso en el sistema educativo formal, porque, como dicen muchos autores, particularmente hay un fuerte trabajo a nivel también nacional en esto, hay una suerte de contradicción que es interesante resolver, que tiene que ver qué sucede que nuestra predisposición natural al aprendizaje, porque sin ella no sobreviviríamos, no encuentra en un porcentaje no menor de seres humanos, niños y niñas, jóvenes y de cualquier edad, no encuentra a veces espacio en las estructuras formales de educación, no logra, ¿no es cierto?, adquirir esa información pese a que tiene esa predisposición natural en él a investigar, a conocer, a vivir en el fondo, ¿no es cierto?, a salir en el medio. Bueno, nosotros creemos que es porque no se tiene ese reconocimiento que hablábamos anteriormente, de ver los millones de años en que hemos evolucionado y toda nuestra estructura se ha ido, interna me refiero, se ha ido formando también el sistema nervioso en relación a esa relación con el contexto y la realidad. Entonces, creo que debemos volver a rescatar, ¿no es cierto?, sin ser excluyente de distintas formas educativas, pero volver a rescatar los espacios abiertos, esa interacción, que para nosotros es fundamental, ¿eh? Creemos que tiene mucho más que ver, y lo señalamos siempre, que estar parado en un paralelo, en un meridiano. No, estamos parados en un globo, en una espacialidad que genera vínculos, que genera relaciones, que genera aprendizajes en forma de conversación. Cuando uno se equivoca en la sala de clase con una pregunta, tiene un contexto formalizado, habré dicho una barbaridad y no sé. Cuando uno hace la misma pregunta, es parte de una conversación en el espacio abierto. Es una conversación que se corrige a sí misma con el diálogo con los otros. Es decir, construye amigos, construye comunidad, que uno de los desafíos para nosotros, que a propósito de la pandemia y las crisis globales que nos contaba Felipe, es fundamental. Hay que construir comunidad, y eso se hace justamente en la interacción, en un medio, en un espacio. Y por supuesto, Parquenet, ¿no es cierto?, Parque Metropolitano ya viene haciendo este ejercicio y este esfuerzo de hace mucho tiempo, y son muchas las personas que participan en ese espacio, y ustedes también podrán compartir y reconocer que la gente que va ahí va a un momento de distracción, de relajo, y en ese ámbito, en ese momento, termina generando aprendizajes. Y eso es para nosotros, porque es parte de la forma de ser de nosotros mismos, es decir, la recuperación del entorno, del espacio en el cual formamos parte. Aquí está un poco una reflexión en materias de educación ambiental. Voy a pasar rápido, por supuesto, por el tiempo, pero nosotros creemos que es fundamental que el educador ambiental siempre tenga una mirada global y también una mirada y una acción local. Es clave, ahí está la experiencia, ahí está el desarrollo, ¿no es cierto? No podemos actuar con la persona en forma individual. Esa persona forma parte de un contexto que transmite valores, que transmite
y pudiendo ser antivalores en el sentido de lo que busca la educación ambiental, ¿no es cierto? Que te entrega mensajes. Entonces es importante conocer esa globalidad para actuar en la acción puntual local y generar las transformaciones que buscamos, ¿cierto? Que es una población en general más consciente, más crítica, más vinculada a la transformación. Entonces, dentro de los desafíos presentes y futuros que recién les comenté, para nosotros está esta tarea de construir comunidad. Y esa construcción requiere de ciertos pilares, de dónde nos paramos, qué experiencia podemos recoger en estas décadas de la educación ambiental que nos permitan construir esa comunidad. Creemos que hay una información relevante, ya les decía, en el territorio. El territorio interpretado como un lugar de aprendizaje socioambiental, donde observamos, donde compartimos con otros, ¿no es cierto?, donde en el mismo parque se observa las problemáticas ambientales de la ciudad, la contaminación atmosférica, la desigualdad de distribución espacial, ¿no es cierto?, socioeconómica. Hay muchos elementos que están y qué bienvenido, ¿no es cierto?, en vez de estar en un espacio cerrado, estar reflexionando los contenidos educativos en el ámbito de lo formal, y no necesariamente solo en lo formal, pero en ese ámbito, cómo están, ¿no es cierto?, interactuándose con la realidad, los contenidos que se deben abordar. Pero también, como les explicaba anteriormente, el territorio como una espacialidad, donde nuestra forma de desarrollar los procesos cognitivos y de ordenar esos procesos con dos de esos elementos solamente, para no referirme a los demás, pero que tiene que ver con el espacio-tiempo, da una comunidad, da un soporte que permite justamente mejorar los aprendizajes. Hay experiencias, hay investigaciones donde incluso el hecho de mejorar una sala de clases genera mayores aprendizajes, pero también donde el ocupar espacios abiertos genera mejores aprendizajes. En Estados Unidos hay centros educativos que llevan a los niños con déficit atencional a un centro, que el centro lo único que hace es llevar los espacios abiertos, porque demuestra que el cerebro es capaz, ¿no es cierto?, de, pese a los múltiples estímulos que encuentra en el espacio abierto, focalizarse. A diferencia de lo que creíamos antiguamente, que la sala de clase con menos estímulo era mejor. No necesariamente. Bueno, también esto no es solo estar en un lugar, sino que también tener una opción que el educador ambiental, que quien ofrezca contenidos ambientales debe tener, que son los valores. Hay que tener una ética de aproximación a la realidad entre nosotros y entre nosotros con lo demás. No, es una falacia que las sociedades pueden ser desequilibradas y de ahí, por obra y gracia de no sé qué, relacionarse bien y en armonía con la naturaleza. No, es un solo momento. Son sociedades armónicas que deben de relacionarse entonces, reflejar esa relación en todo lo que está a su alrededor, porque forma parte de esa naturaleza, de ese alrededor. Y por supuesto, enfocarse no solo a los temas que tradicionalmente entendíamos como ambiental, suelo, aire, atmósfera, no, son los temas socioambientales, ¿no es cierto? Cómo fortalecemos la organización social desde una mirada también socioambiental en su territorio, en su comunidad, en su barrio. Interculturalidad, qué mejor momento que en el contacto con el otro asumir la interculturalidad, y no solo en una lectura, en un texto, en una reflexión, sino que en la acción misma, en la realidad, interactuar con otros. Esa es la forma de reconocer al otro, realmente, no solo porque lo levantemos como un mensaje, sino que al tocarnos, al actuar con él, al convivir, al compartir un espacio. Esa es la forma de ir avanzando en esa interculturalidad que impide que nos miremos como extraños. Eso es un punto muy significativo. Por supuesto, la pobreza es un tema ético también. Difícilmente, si la desigualdad se profundiza y las relaciones, ¿no es cierto?, están primando por ese tipo, vamos a hacer un discurso solo para un segmento de la sociedad. Bonito, agradable, confortante, pero que no vamos a estar construyendo una sociedad realmente sustentable en la medida que tengamos niveles de pobreza significativos. Y por supuesto la participación. La estrategia de construir comunidad es con participación, no es con mandato, no es la propuesta que puede hacer el Estado, no es lo que diga el municipio o una institución en particular, es como la comunidad desde abajo construye las relaciones de sustentabilidad que les pueden permitir tener un mayor, ¿no es cierto?, estándar y calidad de vida. La educación ambiental para nosotros ha hecho un aporte durante décadas que sigue estando presente para este contexto, para lo que estamos conversando, nos llama a contextualizar y a ser pertinente. Creemos que eso es clave, permite generar aprendizajes significativos, que los comentábamos antes, pero también generar identidad en el territorio. Quien tiene identidad
cuida, protege. No, como dice la antigua frase, dicho, ese, el que sabe cuida. La verdad que uno puede saber y no cuidar nada. El que tiene identidad, aprecio, afecto, cuida. Esa es la verdad, cuida su territorio, cuida su entorno. Una educación ambiental que es teórico-práctica para transformar la realidad, que es intersectorial, que integra, ¿no es cierto?, los quehaceres, los saberes, que desarrolle el afecto, la experiencia y el movimiento. ¿Ah? Hemos dicho eso, fíjense el rol que puede jugar las actividades que se desarrollan en el Parque Metropolitano, en Bosque Santiago, siempre en movimiento. Se sabe hoy en día, hay investigaciones que uno aprende más en movimiento. Qué bien, saquémosle más partido justamente a lo que hoy se está aportando y que puede, a materias de educación ambiental, ser una contribución potente. Pero los que están y los que trabajan en estos espacios abiertos saben que justamente la persona que llega a ese espacio, al irse, se va distinto, desarrolla afecto con el que lo acompaña en la caminata aunque no lo conozca, desarrolla afecto con el hecho de estar, desarrolla una experiencia nueva que empieza a vivir, y nosotros creemos es porque está rescatando algo que milenariamente está y forma parte de su experiencia de vida, y promueve una ética de responsabilidad y valores. Entonces, la educación ambiental es teórica, práctica, es conocimiento para la acción, y eso impide que suceda como tantas veces sucede, que el conocimiento está desacoplado, desvinculado de la acción. Ya hablamos de comida chatarra y la consumimos igual, ya hablamos de múltiples temas y no somos capaces de vivirlos realmente. Es decir, vamos a la escuela, aprendemos algo, contestamos la prueba, lo memorizamos y sentimos que hemos cumplido con el ciclo educativo, con lo que se espera de nosotros, y no si hemos logrado internalizar para ser un sujeto y un actor social de cambio, que se debiera ser la meta, ¿no es cierto?, en la construcción de comunidad y de un concepto nuevo. Valores, no me extiendo mucho más, entiendo que el tiempo es limitado. Valores que ustedes podrán agregar a esta lista a otros: austeridad, ojo con eso, nuestro mensaje tiene que ser coherente, no podemos ser los más grandes consumidores y estar diciéndole al resto que no lo sea. Respeto, solidaridad, corresponsabilidad, empatía, ser capaz de reconocer el dolor del otro, pero si nadie nos reconoció nuestro problema, difícilmente vamos a ser capaces de reconocer el problema de otro. Es un tema recíproco, por eso les digo que el tema de la educación ambiental también es un tema colectivo, no es solo individual, son las dos cosas al mismo tiempo. Uno no puede ser empático si nadie ha sido empático. Un niño que no ha recibido afecto, cariño, no le pida que con facilidad pueda expresarlo. Es una cosa colectiva. Y la coherencia, ¿no es cierto?, concepto que hay que ponerlo en letras grandes, porque la coherencia no es lo que más nos caracteriza en nuestro país, en el mundo. Vemos justamente la inconsistencia que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Solo aquí contarles que en el Ministerio de Medio Ambiente van a encontrar material disponible. Hemos hecho conversatorios sobre educación ambiental al aire libre. Estos conversatorios están grabados y los pueden ver, incluso los pasados, para que ustedes participen de ellos. Tenemos una red de centros de educación ambiental donde son autónomos, son centros privados, son centros públicos como CONAF, y tratamos de difundir lo que ellos hacen para aumentar la cobertura, para que la gente pueda acceder. Entonces ahí pueden encontrar también múltiples experiencias en este mismo sentido, donde participa con nosotros, es un actor clave, ¿no es cierto?, de la red Parque Metropolitano, en su conducción, en su mirada. De hecho, si ustedes observan bien, ahí estamos en las instalaciones que como colegas y socios siempre podemos disponer para el trabajo conjunto. Hay materiales, hay textos para hacer educación ambiental al aire libre, para entender el entorno. Hay materiales que estamos en proceso de renovación también, pero que son necesarios y que ustedes tienen la suerte, los que nos escuchan, de visitar el Parque Metropolitano, Bosque Santiago, y aprender de estas experiencias en terreno, lo cual es mucho más efectivo, ¿no es cierto? Bueno, y múltiples otros materiales que solo se los muestro porque son de libre disposición en la página del Ministerio: reflexiones en torno a la educación ambiental, biodiversidad, residuos, educación de párvulo, proyectos educativos, no sé, mucho material que incluso no solo se refiere a educación formal, sino también a educación ambiental para la ciudadanía, ¿no es cierto?, educación ambiental comunitaria. Y un repositorio donde igual van a encontrar ustedes, si ingresan como ciudadanía o como docente, mucho material que está diseñado en esta misma lógica de reconocer la familia, de conocer el entorno, el territorio, tanto para escuelas en sus distintas asignaturas y niveles, como para la ciudadanía: observación de aves, protección de humedales,
cosas que han sido construidas incluso por la ciudadanía en el marco de los fondos de protección ambiental y que pueden ser absolutamente replicables para, y así cierro, rescatar justamente que somos un colectivo, que formamos parte de un territorio y que eso no es un accidente, que eso genera una dinámica de interacción que es importante que en materia educativa seamos capaces de reconocerla, de generar una didáctica que se haga cargo de ella, de generar una reflexión de los educadores ambientales en los barrios, de los profesores y profesoras en la escuela, en los jardines, en las educadoras, que permita anticiparte y rescatar ese entorno. Eso genera identidad, eso genera aprendizaje significativo y eso genera el perfil de sociedad que debemos construir, ¿no es cierto?, para ir mejorando el mundo actual. Eso, muchas gracias. Roberto, muchísimas gracias por tu exposición. Creo que hay hartos temas muy interesantes. Luego trataré de resumirlos brevemente a la gente que se ha ido sumando. Y qué mejor fórmula después de tu charla poder dar paso a Sonia Quevedo, que es nuestra encargada de la sección de educación e investigación ambiental del Parque Metropolitano de Santiago. Así que Sonia, te dejamos a ti entonces ahora con la palabra para que tú puedas hacer la próxima exposición. Muchas gracias, Martín. Gracias también a Felipe y a Roberto por haber aceptado esta invitación y estarnos acompañando el día de hoy. Muy interesante todo lo que han dicho y voy ahí a sumar algunos de los conceptos que ustedes han presentado. Estoy ahí, parece que sí, ¿no? ¿Me confirman que se ve la pantalla? Sí, está bien, Sonia. Perfecto. Entonces, quiero, antes de partir, tomar algunos conceptos que habló Felipe y que habló Roberto, y con los cuales nos identificamos y que se van a ver claramente en esta presentación: comunidad, sistema, redes, y principalmente, algo que me gustó mucho de Felipe, incluir el mundo sutil. ¿Ya? En eso se basa esta experiencia que tiene el Parque Metropolitano de Santiago en cuanto a la educación ambiental. Como todos saben, el Parque Metropolitano es el gran pulmón verde de Santiago, con aproximadamente 737 hectáreas, y esta foto es muy llamativa porque muestra literalmente este pulmón dentro de un Santiago muy poblado, muy construido, con muchos problemas ambientales. Entonces es como una radiografía de lo que es nuestro Santiago. Dentro de la misión del Parque Metropolitano de Santiago está la educación ambiental como uno de los focos que van a permitir el cumplimiento de los objetivos de este parque. Por lo tanto, y por ello, es que existe, y es como decía Martín, hace muy poco inaugurada, una nueva sección de educación e investigación ambiental, cuyos objetivos en general son potenciar la educación ambiental a través de programas educativos que se van a desarrollar tanto en los distintos territorios del Parque Metropolitano como fuera de esto, siempre con el objetivo de beneficiar a la comunidad. Y uno de los territorios que administra esta nueva sección es el Centro de Educación Ambiental Bosque Santiago. Este centro, conocido por muchos, son aproximadamente 180 hectáreas de terreno dentro de estas 737, y aquí podemos observar una fotografía de una parte de aproximadamente 25 hectáreas que corresponden al área de uso intensivo de este centro, donde está la parte educativa. Pueden observar que estamos insertos en un cerro. La parte de arriba es donde se inicia la ladera del Cerro El Carbón, una de las cumbres más altas del Parque Metropolitano, y que tiene la gracia que son aproximadamente 100 hectáreas de flora nativa, que se mantiene sin intervención, sin sistemas de riego, y que alberga una flora muy importante. Podemos encontrar ahí bosquetes de guayacanes, que es una especie nativa con algunos problemas de conservación. Podemos encontrar bosquetes de litres, coyihuay, boyén, etc. Y obviamente esta flora alberga a su vez también una cantidad importante de fauna nativa. Entonces, tenemos el lugar ideal
para poder hacer este acercamiento, esta generación de identidad y de afectos de las que hablaba Roberto, para poder enseñar y concientizar a la comunidad en cuanto al cuidado y la protección del medio ambiente. Así entonces, este Centro de Educación Ambiental, que es un centro que tiene ya más de 15 años de experiencia, específicamente en educación ambiental no formal al aire libre, tiene como objetivo generar una nueva conciencia a favor de la conservación y el cuidado de la naturaleza. Y cuando nosotros hablamos de conciencia, nos vamos a referir a esa conexión emocional con el objeto de nuestro cuidado, que en este caso va a ser la naturaleza. Entonces, el despertar de esta conexión que necesitamos, sin duda es muy importante. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer llegar estos conceptos? ¿Cómo vamos a hacer que las personas descubran esta identidad necesaria, que afloren estos nuevos afectos? A través, obviamente, de diferentes actividades y programas educativos y de integración que se van a realizar dentro de esta zona educativa o área educativa denominada Bosque Santiago, ¿ya? A través de infraestructuras que están diseñadas para realizar, para que exista esa experiencia, para que el visitante sea capaz de interactuar, con relatos participativos que son guiados por personal del Bosque Santiago, profesionales capacitados para realizar este tipo de experiencias, y sobre todo, como decíamos, el concepto de participativo, es decir, no es una clase, no es donde yo entrego información, sino a través de las preguntas y las respuestas que se pueda generar este nuevo conocimiento, nuevos afectos, nueva conciencia. Y obviamente, tal como muchos estudios lo avalan, descubrir, jugar, indagar, es la mejor forma de aprender. Tenemos un entorno natural, la verdad, privilegiado. Ahí ustedes pueden ver esa foto preciosa tomada aquí mismo de un picaflor alimentándose ahí de una flor de chuve. Ese trío de tucúqueres, el búho nativo más grande de Chile, una loica que es habitual de nosotros, de este lugar. Entonces, ese solo acercamiento, esa sola posibilidad de que los niños, los jóvenes, los adultos, en una visita corta, tengan esa posibilidad de contacto, ya va a hacer que afloren estos afectos, esta identidad, sentirse parte de un sistema, salirse de esta linealidad de la que hablaba Felipe en algún momento y poder generar esta nueva conciencia. Tenemos obviamente por la geografía espacios que permiten estas experiencias colectivas, ¿ya? Donde la persona que viene va a conocer lo que significa el apoyo, el trabajo en equipo, el descubrir, el que si yo estoy cansado, que el otro me espere y me ayude a través, por ejemplo, de estas actividades de caminatas de trekking hacia el Cerro El Carbón u otros. Tenemos un entorno físico, que son estas estaciones interactivas, porque lo que necesitamos nosotros es que los niños, sobre todo cuando lleguen acá, se vayan con esta experiencia significativa, que significa que les quede en su memoria, les quede en su corazón, y obviamente eso hace que aparezca esta necesidad de cuidar, de vivir y de proteger este entorno muy escaso dentro de nuestra ciudad. Podemos, al llegar acá, nosotros vamos a escuchar sonidos naturales de los pajaritos, de las hojas de estos grandes eucaliptus que se mueven, pero a su vez tenemos experiencias con materiales de construcción, con madera, con plástico, como para ver para poder hacer una interacción entre lo natural, entre lo construido. Tenemos la posibilidad de observar, de contemplar en estas diferentes estaciones. Esta, por ejemplo, es una estación que le llamamos Las Reves, donde obviamente hablamos del concepto de la importancia de que nos reconozcamos como dentro de un sistema que está interconectado, donde todos son importantes, donde cada acción que yo genero afecta a otro dentro de un ecosistema.
Y aquí precisamente los jóvenes y los adultos tienen la posibilidad de acostarse y ver de abajo hacia arriba este gran bosque de eucaliptus que tenemos acá, y tener la posibilidad de sorprenderse con actividades de contemplación, de paz, de reposo, de conexión con este medio natural, muy importante en la edad juvenil. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con estas actividades educativas que se realizan a través de rutas con estaciones interactivas, a través de talleres específicos al aire libre, con cursos para educadores, adultos, jóvenes líderes que finalmente sean capaces de ir transmitiendo todos estos aprendizajes a través de ferias, que son eventos que son más masivos, donde puede llegar mucha más gente en poco tiempo y tenga la capacidad o la oportunidad de ver que existen lugares como estos y donde tratamos de que las personas aprendan un poquito más el cariño por la naturaleza. Ahí tenemos algunas fotos de las actividades educativas, ahí en el mirador del Cerro El Carbón, acá abajo en un pequeño bosquecito de canelos que logramos que crecieran muy bien aquí en pleno Santiago. Actividades de cultura también, que es muy importante, el descubrir, el indagar, el jugar, muy importante. Como decía también Roberto, todo esto tiene que ver también con la integración, ¿ya? A través de la celebración de efemérides, de ceremonias culturales, y por ejemplo, tenemos inaugurado hace muy poco el Museo de la Vivienda Tradicional Local Chilena, que busca también entender cómo las diferentes localidades de nuestro país utilizan el entorno, han utilizado en la historia el entorno y los materiales para construir sus hogares. ¿Ya? Son oportunidades muy valiosas para cuando de repente queremos salir de la cotidianidad en un lugar muy cerca del centro de Santiago, tener la oportunidad de poder observar cosas como por ejemplo el Museo de la Vivienda. A su vez tenemos actividades de extensión y ahora se está fortaleciendo mucho más porque queremos también que la investigación de temas ambientales que conlleven a la protección y cuidado del medio ambiente también sean parte de este centro. Así que tenemos ahí gran participación de alumnos universitarios, tesistas, practicantes, intercambios con otros países también. Entonces ahí algunas fotos de las diferentes actividades, apoyos a colegios, prácticas, investigaciones. Tenemos también, por ejemplo, dentro del Bosque Santiago, muestras de diferentes ecosistemas como los humedales, un pequeño bosquete de palmas, un jardín xerófito, el bosque valdiviano, de modo que las personas que vengan tengan la posibilidad a lo mejor de ver cuáles son las especies de un bosque valdiviano que a lo mejor no van a tener la posibilidad de ir hacia el sur a reconocerlo, y aquí hemos intentado, y se ha dado muy bien, de tener algunas de estas especies representativas. Tenemos diferentes actividades donde hay voluntariado, donde hay este concepto de colectividad que es muy importante también dentro de la educación ambiental. La educación ambiental en pandemia ha sido un gran desafío, porque obviamente esta educación ambiental al aire libre se tuvo que transformar en una educación mucho más formal, donde tenemos una pantalla de por medio. Sin embargo, nos ha ido muy bien, siempre teniendo en consideración que para que esto que nosotros queremos transmitir quede, tiene que haber experiencia, tiene que haber cosas que te llamen la atención, y eso nos ha hecho que incluso vayamos más allá de las fronteras de nuestro país, y hemos tenido actividades muy bonitas, muy lindas con Uruguay, con Costa Rica, con Perú. Entonces, por un lado, tenemos esta posibilidad, tenemos esta necesidad de estar en espacios distintos, en espacios más cerrados, pero por otro lado, hemos tenido también la posibilidad de llegar a lugares más lejanos. Entonces, para resumir, como este foro es Educación Ambiental para Conservar, el Bosque Santiago como centro de educación ambiental como tal ya es un pulmón verde
con todos los beneficios ecosistémicos que eso conlleva, por la gran diversidad que alberga. Al conocerla y al generar este afecto, vamos a tener más posibilidades de que existan muchas más personas que quieran protegerlas y conservarlas. Es el lugar donde podemos abrir esta conciencia ambiental, este afecto para proteger algo, y obviamente ayuda a mejorar la calidad de vida, la integración, el conocimiento y la cultura, ¿ya? Esta foto es muy linda, miren la cara de esa niña, díganme si no tiene, refleja emociones en ese momento. Ahí estamos haciendo un llamado al sol, al aire, al agua, y ella está ahí muy concentrada. De acuerdo a diferentes estudios, los niños con experiencias significativas en la naturaleza serán adultos con compromiso ambiental. Además, la educación ambiental va a ser un proceso amplio, no solo de conceptos, sino también de emociones que finalmente se traduzcan o lleven a las acciones. Y como decía Roberto, se protege lo que se ama, y el amor en la naturaleza se va a basar en diferentes experiencias significativas. Hay un concepto que leí hace algunos días que me gustó mucho, que es el de filialidad, y tiene relación con la necesidad de naturaleza que tiene el ser humano, ¿ya? El amor que los seres humanos sienten por otras vidas ayuda a preservar la vida. O sea, eso significa que no solo buscamos el contacto de la naturaleza, sino que necesitamos naturaleza para poder seguir viviendo, y eso lo hemos ratificado en este año tan complejo, donde después de que nos sacan de la casa, lo primero que estamos buscando todos es ese contacto y esa necesidad por las áreas verdes, por los espacios naturales. Esa es mi presentación, les agradezco y espero que les haya gustado. Sonia, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, a todos los que no han tenido la oportunidad de conocer ahí el Bosque Santiago, yo creo que deben haber quedado con muchas ganas de conocerlo. Aprovechamos también de esta oportunidad de poder saludar. Probablemente tenemos muchos funcionarios del Bosque Santiago que nos están viendo en este momento, les mandamos muchos cariños. Gran admiración del trabajo que ahí desarrollan, gente tremendamente motivada, tremendamente comprometida, que hace posible este maravilloso trabajo que mostraba Sonia. Yo simplemente quisiera un poco resumir lo que ha sido esta conversación maravillosa en un contexto de pandemia, como planteaba Sonia, que ha hecho muy desafiante la educación ambiental, pero también como una tremenda oportunidad. Hemos visto dentro de las discusiones que en el fondo hoy día los espacios más seguros para poder desarrollar actividad es justamente al aire libre. Y ahí en ese sentido probablemente ya estamos viendo una oportunidad tremenda de poder llevar muchos de estos conceptos a la práctica, ¿ya? Lo hemos visto también en el Parque Metropolitano, esa necesidad, ese amor, esa cosa que estaba como oculta de esa conexión con la naturaleza, lo estamos viendo. Lo estamos viendo aquí en el Parque Metropolitano con estas verdaderas procesiones a la naturaleza, y eso lo estamos viendo también en toda la precordillera, así que creo que es un momento muy interesante para poder tener estas conversaciones. Bueno, y para las personas que se han ido sumando, primero recordar, ya vimos las 3 presentaciones, en la sección ahí de preguntas y respuestas, pues por favor háganos llegar sus consultas, ya tenemos varias acumuladas, pero si después de la presentación de la Sonia también tienen alguna particular hacia ella, o también, no sé, a Roberto, a Felipe, por favor háganlas llegar. Yo creo que ha sido una instancia muy bonita de conversación, partiendo con Felipe, ¿no es cierto?, donde nos plantean en el fondo unas reflexiones sobre la crisis que estamos viviendo y sobre ciertos valores, y sobre un valor que a mí al menos me quedó muy grabado, el valor de la equidad, como probablemente un motor también importante de transformación, de empuje hacia esto, y probablemente uno de los principios más importantes que podría llevar hacia adelante el tema de la educación ambiental. Tratando también lo que también nos planteaba Felipe, como de poder tener un enfoque hacia la vida real, de manera de realmente hacer más aterrizado la educación que estamos llevando y poder calar más profundo. También nos habló de una cosa que encontré muy bonito, de la ambientalización de la malla curricular y de qué forma podemos meter el tema medioambiental en distintas áreas, ¿no es cierto?, del quehacer, por así decirlo, de la educación. Y por otro lado también nos habló de 4 ideas clave. Yo me quedé una, me dio mucho sentido, y después Roberto, ¿no es cierto?, y Sonia lo tocaron, que es el tema de la importancia de este mundo sutil, del mundo de las emociones, de la sensibilidad, y cómo a través de ese mundo
podemos llegar probablemente mucho más profundo y podemos realmente calar y hacer una educación ambiental de calidad. Después, por otro lado, tuvimos, ¿no es cierto?, a Roberto, con toda la experiencia que él tiene en el Ministerio de Medio Ambiente. Él tocó muchísimos temas ahí sobre cómo, sobre todo esta transformación, de pasar de la educación de los números, ¿no es cierto?, de las fechas, a más bien a entender los procesos, a entender el tiempo, a entender también y hacernos la pregunta sobre la educación, y él tocaba la fibra, en el fondo, a reflexionar. ¿Es la educación en los espacios cerrados el contexto ideal? ¿Y hacia dónde queremos ir? Nos hacía la consulta. ¿Y cómo podemos rescatar estos espacios abiertos? ¿Cómo podemos hacer este aprendizaje en forma distinta, ¿no es cierto? Justamente aprovechando los espacios públicos tenemos, y él tocaba ahí varias iniciativas y alianzas que han desarrollado, y la importancia de esta identidad con el territorio, este amor al territorio, probablemente mucho más importante que el saber, ¿no es cierto? Antes estaba este concepto de que uno tiene que saber para cuidar, ahora más bien uno tiene que más bien amar para poder después cuidar. Y después tuvimos la presentación de Sonia, que estuvo contando un poquito del trabajo que se hace ahí en Bosque Santiago, y sobre las líneas de trabajo, ¿no es cierto?, a través del juego, la exploración, la práctica, que es una práctica colectiva, cómo estamos nosotros educando. Simplemente para tener alguna cifra, el año pasado, este año obviamente producto de la pandemia, hemos tenido que generar una educación distinta. De hecho, a través de TV Educa hemos sacado unas cápsulas de educación sobre la importancia del reciclaje, pero años anteriores más de 15.000 niños van al Bosque Santiago, aprenden, y es algo que queremos tratar, como les decía a un comienzo, de expandir esto a toda la red de parques urbanos. Mostró algunos ejemplos de intervenciones de entorno físico, donde un poco estamos tratando de invitar a las personas a mirar de repente las cosas que las miramos siempre de una perspectiva, siempre de un mismo ángulo, mirarlo de una manera y poder conectarnos, un poco lo que nos planteaba Roberto, con las emociones. Así que eso ha sido el contexto de esta conversación. Yo ahora me han llegado un par de preguntas. Vamos a apretar un poquito la agenda porque ya son las 12 del día, por el bien de las personas que están escuchando y también nuestros panelistas. Voy a partir con algunas preguntas bien interesantes que nos han llegado. Hay una primera pregunta yendo en orden, la primera para Felipe. Felipe, la pregunta que nos hacen es si, por ejemplo, desde el Observatorio de Educación Ambiental, ¿han advertido diferencias en Latinoamérica para abordar la educación ambiental? ¿Cómo estamos en Chile en ese escenario? ¿Cómo ves tú el contexto chileno dentro de la educación ambiental? Bueno, yo creo que a nivel latinoamericano, y me atrevo a decir a nivel mundial, la preocupación es una, y es por el planeta, por quienes habitamos, por las especies que habitamos en él, pero las cargas políticas son muy importantes. Es necesario, como indicar, tiene que ver con las visiones que cada país le otorga, o la importancia que le otorga a las temáticas socioambientales, y cómo éstas las van declarando. Entonces, sí, pues cada país va desarrollando. Lo que sí nosotros tenemos en Latinoamérica, y lo podemos decir con harta claridad, una mirada respecto a la educación ambiental, que nos aleja un poquito a lo mejor quizás del concepto más de desarrollo sostenible que se tiene en otros países o en otros continentes. Nosotros en Latinoamérica es una mirada de la educación ambiental, una mirada de proceso, una mirada que de una u otra forma distintos países, Colombia, Ecuador, Bolivia, incorporan temáticas relacionadas a los pueblos indígenas, y nosotros, Chile, Argentina, en este contexto más de Cono Sur, que hemos ido discutiendo a poquitito, como avanzando hacia allá. Entonces, comentar eso, o sea, que hay una mirada común, pero también depende mucho de la historia del pueblo, de la cultura, de cómo los distintos pueblos latinoamericanos. Así que este observatorio es un llamado a eso, o sea, a aprender de mi vecino, si es que en rigor es vecino, ¿no? En realidad somos de un solo territorio, pero bueno, de otra discusión para más adelante, pero sí, no une eso. Perfecto, gracias Felipe. Aprovechando que estamos conversando contigo, una de las preguntas también que nos hacen, ahí quería pedirte si pudiéramos profundizar este concepto que hablamos de la ambientalización de la educación. No es una pregunta como con respecto al tema de cómo tratarlo, debiésemos reforzar. La típica discusión tiene que ver con más horas de un cierto tema. No sé, probablemente se nos va a caer el carnet de cómo le llamamos
a A las las ciencias cosas. naturales, a la asignatura, pero en el fondo siempre está esta discusión, ¿necesitamos más horas o es un tema más bien integral? Es un tema más bien de que en el fondo tenemos que meterla en las distintas asignaturas, básicamente. Vale. ¿Cuál debiese ser un poquito tu estrategia? Tú dijiste, claro, que no iba a profundizar, pero te doy la palabra de si nos podría ayudar un poquito en entenderlo, Sí, cómo abordarlo. dos cosas. Entonces, lo hablaré a título muy Felipe Con. Me saldré un poquito quizás del observatorio y esta siempre como discusión de cómo abordarlo pedagógicamente, curricularmente, las temáticas ambientales que de una u otra manera, como ha sido abordada al día de hoy, como que se difuminan entre un montón de asignaturas y hay elementos que llegan como inconvexos, que no calzan bien. Mi postura es que sí, yo sería partidario de mirar lo que hizo Italia. Italia creó una asignatura de educación ambiental el año pasado, que en rigor la incorporó en principio en una asignatura de educación ciudadana, que tampoco había sido, antes estaba, y por dos cosas. Primero, tiene que ver con una formalización, o sea, en mi opinión, que creo yo que podía formalizar eventualmente algo, ya al estar incorporado a una asignatura. Ojo, que no es el ideal, ¿ya? Pero si habría que tomar alguna decisión, sería interesante que esta estuviese porque te abre espacio. Po. Te abre uno que tiene que ver con la formación de profesores, determina y obliga a las distintas universidades que forman profesores a formar profesores para esa asignatura de educación ambiental, entonces te genera competencias que a lo mejor antes no tenían. Esta misma, insisto nuevamente, la formalización de espacio, formalización de un tiempo destinado, y yo sé que aquí a lo mejor hay muchos profesores y profesoras que coordinan dentro de su escuela o de su municipio, y hay una lucha constante, claro, cada vez hay más adeptos, cada vez se van ganando los espacios, pero sería interesante. Y esto tiene que ver también un poquitito, y damos un paso más allá, tiene que ver con cómo las temáticas ambientales, cómo lo socioambiental interfiere en la política pública, ¿ya? Interfiere en la importancia real que tiene para un país, para una sociedad, para una cultura, los temas ambientales y no se transforman en las noticias de anécdotas del final del noticiero, donde pasan tales cosas. Entonces, que tiene una preponderancia mayor e importante. Entonces, quizá a lo mejor la vinculación y comenzar con eso ya otorga socialmente una asignatura. O sea, otorga socialmente un espacio cultural, un espacio donde todos los ciudadanos y ciudadanas de un país ingresan la gran mayoría de estos sistemas escolares. Entonces, yo estoy de acuerdo que pudiese crear una asignatura, y la ambientalización curricular trata de esto. Trata de, en primera instancia, de cómo incorporar, cómo hacer que las distintas escuelas, los distintos espacios educativos, formal y quizás también no formal, tengan ese aroma a problemas socioambientales, ¿ya? Pero no al problema, sino tengan a cómo yo genero una habilidad de pensamiento y cómo una sociedad piensa mejor, y lo que les comentaba en un comienzo de la presentación, resuelve mejor sus problemas, toma mejores decisiones y habita de una u otra manera mejor el planeta, los distintos espacios. Así que esa es la postura. Este concepto de ambientalización curricular trata de eso, trata como una lógica como de infusión que pueda transitar por el resto de la asignatura, pero como de momento es difícil, sí valdría la pena una asignatura o un espacio curricular para la educación ambiental en el sistema educativo. Muchas gracias, Felipe. Queríamos pasar ahora, bueno, parte de las preguntas también que nos han llegado, varias preguntas también a Roberto. El equipo ahí ha seleccionado dos preguntas que creo que son bien interesantes, Roberto. Hablábamos de esta como pregunta, de si estaremos educando, será la sala de clases el ambiente adecuado. Entonces, una de las personas nos pregunta, bueno, ¿cómo se puede proporcionar equidad en establecimientos educacionales que se encuentran, por ejemplo, en comunas con escasas áreas verdes o entornos naturales? ¿Existe algún buen ejemplo que se pueda destacar? ¿Es una mirada que se está abordando hoy, digamos? Esa es una primera pregunta, Roberto. Yo creo que es súper pertinente, más aún en el contexto de ciudades, ¿no es cierto? En ciudades grandes, más se ve esta situación en los colegios. Nosotros, en distintos momentos, hemos tenido reuniones incluso con los equipos de arquitectos que elaboran los términos de referencia para la construcción de los colegios. Se podrán imaginar lo que siempre ha sido nuestra postura ahí. No necesariamente eso tiene un reflejo directo en los resultados finales.
Efectivamente, nosotros también constatamos con mucha preocupación de que hay colegios incluso nuevos que carecen de esos espacios. Ya lo hace más complejo a propósito de que hay una reflexión acumulada en varias décadas de la necesidad de generar espacios naturales, ¿no es cierto? No estar solo rodeado de cemento. Ahora, yo creo que cuando uno se encuentra, de hecho, en una situación así, es importante desarrollar la innovación, la creatividad. Piensen ustedes en los miles de niños, no hablamos de algunos, de miles de niños que asisten a Parque Metropolitano y a Bosque Santiago, y que tienen que ver toda una gestión. Yo creo que también hay un proceso de ir adquiriendo herramientas cuando la realidad no es la que soñamos. Hay que ir adquiriendo herramientas desde la base, los educadores, de ver las estrategias hacia los municipios para lograr el transporte, el traslado, también para tener el diseño. Lo bueno que tiene, por ejemplo, Bosque Santiago, que lo que te enseña también está vinculado al currículo. Entonces el profesor no va a ver algo distinto, va a profundizar lo que tiene que enseñar. Quizás nos vemos en la necesidad de ocupar esos espacios y aprender las estrategias para lograrlo. Y yo agregaría también que hay que tener atención en algo, ¿eh? La verdad que el proceso que nosotros queremos rescatar desde la educación ambiental no solo es la visita a un lugar, a un área verde, es también al espacio que se avista, es decir, el patio de la escuela, el barrio, la plaza pública, puede ser también un espacio, un laboratorio de aprendizaje, ¿no es cierto? Siempre decimos el territorio como un espacio educativo, que se puede rescatar. Yo creo que hay que usar todas las herramientas, pues son múltiples, incluso el día que podamos visitar un parque nacional, pero con nuestra realidad económica, los presupuestos, uno sabe que también eso a veces es complicado poderlo imaginar como una situación permanente. Pero yo creo que tenemos que generar esa estrategia, un poco atendiendo a lo que reflexionaba Felipe de la experiencia de Italia. Y a mí me parece muy bien, y si llegamos a tener un curso, también, lo importante sería discutir muy claramente cuál es el contenido que debemos tener. Porque si seguimos con la fragmentación que existe, que yo sé de matemáticas, tú sabes de historia, es justamente lo que nos ha llevado a la crisis, la falta de un enfoque integrador. Y yo creo que una experiencia que también es buena sumar a la reflexión es la de Irlanda. En Irlanda se está haciendo obligatorio desde el Ministerio de Educación, que es súper importante que sea este ministerio, la educación ambiental al aire libre, la educación ambiental fuera del aula, ¿ah? O la educación fuera del aula, saquémosle lo ambiental para no ser tan hegemónico, la educación fuera del aula. Ellos hasta los jardines infantiles tienen una cantidad de horas obligatorias, que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar diseñado en espacios abiertos y los resultados han sido sumamente importantes. Tengo la idea de que el problema, más que desarrollar algunos contenidos, la crisis que tenemos es de estructural del sistema de cómo se aborda la educación y es el modelo que estamos usando el que está haciendo crisis, y agreguémosle un modelo para la enseñanza media con jóvenes que están con celulares, con otro mundo, y está el profesor casi en un desafío quijotesco de tratar de captar la atención, de tenerlos concentrados. Creo que hay que volver también a que necesitamos un modelo de intervención, de acciones para generar el proceso educativo que tiene que ser justamente en movimiento, en movimiento. Yo creo que eso va a mejorar el aprendizaje de las matemáticas, de todo. En un taller que participaba una mamá que venía, ella era de un país de Europa del Norte y tenía mucha experiencia en esto, me decía, oye, algo aquí no me encaja. En Chile mis hijos tienen muchas horas con la extensión horaria de matemáticas, lenguaje. En no sé dónde, en el país donde vivían, en el norte de Europa, en la extensión horaria tenían yoga, ajedrez, tenían cosas de ese tipo, y me decía que los resultados luego en matemáticas y en lenguaje eran mucho mejor. ¿No habrá algo ahí? ¿No será que quizás si los niños que visitan y tuvieran la posibilidad de visitar permanentemente, no de vez en cuando, permanentemente, el Parque Net, Bosque Santiago, empiecen a tener también mejoras en su capacidad de la comprensión matemática? O sea, veamos, yo soy de esa línea, que creo que eso sucede. Entonces, efectivamente, volviendo a la pregunta, si no hay estos espacios, no están dados, hay que generar una estrategia. Piensen en los colegios que están en el centro de Santiago. Una vez, conversando con un grupo de ellos, nos decían, pero ¿qué vamos a ver del entorno si aquí lo único que tenemos es un grupo de colectivos afuera?
Bueno, la conclusión era, ese es nuestro entorno, esa es nuestra realidad. ¿Te das cuenta? No es un paisaje armonioso, no es un parque nacional que envuelve, en este caso era el Instituto Nacional. No, esa realidad. Entonces quizás la contaminación atmosférica de ese entorno, los problemas urbanos, el hacinamiento, la congestión, el comercio ambulante, son los elementos ambientales. No solo el reconocimiento de la flora y la fauna, sino que también el reconocimiento de la flora y la fauna, más otros problemas que yo le recomiendo a la persona que me hace la pregunta que justamente vea, uno, estrategias para lograr ir a esos espacios, como compartir el espacio de ustedes, digo de ParqueNet, como también estrategias para ir reconociendo el entorno y hacer juicios desde ese entorno. Entonces creo que ahí vamos generando el aprendizaje. Perdón, miren, esta diferencia. Quizás el desafío de la educación ambiental no es saber de medio ambiente. Disculpen para lo que me han escuchado porque repito hasta el cansancio los ejemplos. No es saber de medio ambiente, es de educación ambiental, es decir, valores, empoderamiento. La experiencia no es salvar el planeta desde la escuela, desde el jardín, sino que contribuir. Por tanto, la experiencia es cómo los pequeños, independiente de la edad, saben, aprenden que hay que trabajar en forma grupal, que la realidad es posible transformarla, que no es estática. Si algo no te gusta, es posible transformarlo. No es que el medio ambiente se está derribando, entonces yo caigo con él, mejor me voy para la casa. No, con los demás, con la profesora, con el profesor, con la tía, con la educadora más bien, y con mis compañeros, puedo transformar la realidad, aunque no sea fácil. Yo creo que ese es lo que nosotros. Hay gente que sabe mucha química ambiental, partículas en suspensión, y no es responsable ambientalmente. Necesitamos gente que sea responsable socialmente, socioambientalmente, y eso tiene que ver con la construcción de comunidad, de reconocerse como un grupo, de reconocer los espacios públicos, de saber que intervienen juntos y juntos transforman. Eso es. Luego el conocimiento químico, físico, vendrá y vendrá por decisiones incluso individuales. Pues a mí me gusta, a otros les gusta la poesía, bienvenido. Pero si estamos socialmente interactuando en torno al territorio, a los problemas ambientales que tenemos que enfrentar ahí, en ese territorio, no en un territorio ideal, bueno, estamos generando el cambio que necesitamos para ir mejorando ese entorno. Eso, Roberto, pero no mil extenderme gracias. demasiado. No, mil gracias, y aparte que, bueno, tuvimos la suerte que, bueno, era en dos preguntas, parte de lo que tú planteaste era la segunda pregunta, así que súper bien, no tuvimos que ni siquiera hacerla. Yo quería darle un poco la palabra a Sonia también. Mira, hay una pregunta, Sonia, pensando esto hacia atrás, pensando un poco, esperemos obviamente se normalice esta situación. Hay una de las personas que nos está escuchando, la pregunta que hacía era como, ¿cuáles eran las dificultades que tenían ustedes antes de la pandemia, en el fondo? ¿Cuáles eran los desafíos que tenían como parque metropolitano? ¿Y cómo han tratado de enfrentar esos desafíos, digamos? Porque, claro, lo que vemos acá, y es parte de la observación de ella, es que, claro, hacer un trabajo tan bonito y qué sé yo, pero, claro, ¿cómo esto nos expande? ¿Por qué hoy día esto está en esa escala, digamos, y cuáles podrían ser los desafíos para ver cómo llegamos a más gente? Exactamente, gracias. Bueno, desafíos hay muchos. Nosotros tenemos la gracia en el fondo de poder trabajar con muchos grupos vulnerables, ¿ya? Para en el fondo fomentar esa equidad de la que estábamos hablando antes. De repente estos grupos les cuesta mucho llegar, ¿ya? Por eso mismo, porque por los medios es difícil también de repente sacar un poco la estructura de la sala de clases con la que viene el profesor, esa también manera como de entregar al grupo que viene, y la responsabilidad es suya, ¿ya? Sabemos que hoy en día los profesores tienen muchos problemas encima, entonces obviamente de repente este paseo es como, ya, ahora en este momento es de ustedes, y de repente esa relación que necesitamos tener con los profesores, con los encargados del grupo, se hace un poco compleja. Entonces, nuestros desafíos obviamente es poder acercar mucho más esta instancia a los colegios más vulnerables a los que se les hace difícil venir para acá. Entonces, con eso hacemos convenios, tratamos de, la entrada es gratuita,
tratamos de ayudarlos a gestionar, por ejemplo, el tema de los buses. Tratamos de ver de que el camino sea mucho más fácil para que ellos lleguen. Y también creo que uno de los desafíos, y que recuerdo fue una larga conversación en un seminario que hicimos algunos años atrás en el Parque Catalapi, un lugar muy bonito, con mucha naturaleza y mucho entorno, y donde había muchos centros educativos muy pequeños, y para todos tenían muchas dificultades, y ellos nos miraban a nosotros, pero si ustedes lo tienen todo, ustedes tienen infraestructura, ustedes tienen personal, pues, no tienen ningún problema. Al final, eso también, el tema de estar insertos en una ciudad tan rápida, tan compleja como es Santiago, hace también que todos los procesos a veces se compliquen un poco en cuanto a esta rapidez con la que vienen los niños, a esta necesidad de naturaleza que hace que de repente los grupos sean complejos, que haya dificultades para atenderlos, estas distracciones de las que hablaba Roberto en algún momento, que tiene obviamente el entorno abierto en un niño que vive muy encerrado, obviamente son mucho mayores. Entonces, manejar todas esas variables externas de los diferentes grupos es nuestro desafío, y hacer que ese programa que nosotros estamos entregando a través de una actividad, independientemente de la realidad del niño que venga, de cómo llegó, de cómo es su colegio, de si tuvo problemas para llegar en el bus, sea para todos igual. Entonces, ese es un gran desafío de nosotros, que todos esos programas y esas actividades tengamos la capacidad que lleguen de la misma forma a estos diversos grupos de niños de diferentes lugares y diferentes realidades. Eso, espero haber respondido la pregunta correctamente. Muchas gracias, Sonia. Nos quedan unos 9 minutitos para ir cerrando. Yo quería darle la palabra nuevamente a Felipe. No sé si a partir de la conversación que hemos tenido, si te gustaría poder cerrar algún punto, hacer una última reflexión, sobre todo creo que es parte de la pregunta, un poco es como qué nos ha enseñado la pandemia, digamos, en la educación ambiental, y cómo creemos que vamos a enfrentar este escenario de seguir educando a los niños, adultos, en fin, a tantas personas ahora en lo que viene hacia adelante. Así que, Felipe, te dejo un poco la palabra si tienes alguna observación, y lo mismo después también ahí con Roberto y con Sonia. Oye, pues, sí, como es también la despedida, agradecerle a usted, agradecer al parque, a Sonia, a Roberto, que nos conocemos y compartimos ideas, pensamientos y trabajo. En realidad yo creo que uno de los desafíos que tiene la educación ambiental tiene que ver con rescatar a ese grupo. Mire, voy a ser también bien simple para decirlo. Cuando se abrieron los distintos espacios, un grupo de seres humanos fue a los parques y otro grupo fue a los centros comerciales. Es decir, hay que rescatar aquellas concepciones respecto al consumo, claro, porque hemos vivido una sociedad que nos ha enseñado a ser consumidores, ¿cierto? Y esa sociedad que nos ha enseñado a ser consumidores de una u otra forma, claro, el espacio que tenemos son estos centros comerciales, etc. No estoy diciendo que no debemos ir para allá, no estoy demonizando eso, sino lo contrario, es decir, poder rehabitar nuevamente este espacio, mirar a la naturaleza, lo sabia y maravillosa y perfecta que ha sido, repensar. Yo con mis estudiantes que van a ser profesores y profesoras, lo conversamos, cuando hablamos del nicho ecológico, decimos, bueno, ¿para qué está hecho el ser humano? Es decir, poder de una u otra forma, ¿cuál es tu rol en este planeta? Entonces, el llamado a los desafíos es que la educación ambiental nos ha permitido repensar, ¿cierto? Repensar el mundo que queremos, y de una u otra manera transformando un espacio desde la educación ambiental de resistencia, de revolución ante esto, tener una nueva evolución a la hora de poder enseñar estas temáticas. Y como bien dice Roberto, es más que los temas ambientales, más que el contenido ambiental respecto al CO2 o al metano, no, tiene que ver más allá del H2O, tiene que ver cómo yo voy en cualquier comunidad en Chile y puedo acceder al agua o no allí. O sea, no tiene que ver con el H2O, no tiene que ver con la fórmula química, sino tiene que ver con el pensamiento crítico de cómo
ese recurso es vital, es importante, como ese recurso me da vida. Es decir, hay un cambio conceptual. Y una reflexión también final tiene que ver con la importancia de la reivindicación del rol de los profesores y profesoras en Chile. Es cierto que históricamente la educación ambiental ha apuntado a los niños, a los jóvenes y todo lo demás, pero también es importante, igual de importante, que miremos cómo estamos formando a nuestros futuros profesores y profesoras, qué herramientas le estamos entregando para que ellos se desempeñen en este mundo tan complejo, porque es súper, los avances son tan rápidos que los profesores que hoy día están enseñando se formaron en otros contextos, en otros mundos, y le estamos pidiendo que prepare al niño o a la niña para el mundo de hoy con proyecciones al futuro. Entonces, el llamado es eso, o sea, a repensar la manera que queremos de educar, a educar en profundidad, educar en valores, educar en nuevos parámetros éticos, y que esta pandemia de una u otra forma nos enseñe eso, ¿cierto? Nos enseñe si nos queremos ir rajados al mall o nos queremos primero al parque y después en la tarde vamos al mall. Veamos a qué hora vamos, pero priorizar de una u otra manera esto. Así que yo solo le agradezco a usted la invitación maravillosa, agradezco el trabajo, y sincero lo digo, el trabajo que hace, me consta lo que hace Sonia, lo que hace, se hacen distintas comunas respecto al trabajo de educación ambiental, así que nada, pues, yo le agradezco, y será mi palabra de reflexión. Muchísimas gracias, Felipe, por tu tiempo, por tus reflexiones. Quería darle la palabra también a Roberto, si tuvieras algún tema que te gustaría precisar. Estamos muy justo de la horita, pero feliz si quisieras cerrar algún tema o contar quizás un poco en esta perspectiva, yo no sé, alguna de las conversaciones, no sé si no es para tirar una primicia, pero algunas de las conversaciones quizás que han tenido con el Ministerio de Educación también, y decir, mira, debiésemos movernos, o la pandemia nos ha enseñado hacia dónde deberíamos ir. Oye, sí, por supuesto, me sumo al agradecimiento, es una experiencia muy grata, y más aún compartir justamente con personas que nos hemos topado ya cotidianamente en buscar reflexiones y salidas. Así que aprovecho, ahí tengo una noticia. Estamos reeditando una nueva publicación de un libro que habla de la educación ambiental desde el sector público, pero también hace referencia hacia el trabajo que ya había, y que históricamente ya habían desarrollado en nuestro país las ONG. Y en esa reflexión, en ese libro, que va a estar prontamente a disposición de todos ustedes en digital, Felipe Con es uno de nuestros pilares que nos ayudó justamente a su construcción y elaboración. Así que estamos todos en casa, digamos, estamos en línea. Y con Sonia, que ya vamos acumulando años yo soy mucho mayor, es evidente, pero años que nos conocemos y que nos topamos en actividades de educación ambiental. No, reflexionar que yo creo que el espacio que ustedes tienen es el espacio que necesitamos. Ahora, evidentemente, no siempre podemos ir, ni todos van a poder ir al Parque Metropolitano o Bosque Santiago. Entonces, quizás también invitemos a todos, pues, incluyendo a ustedes con la experiencia que han ido acumulando, a abrir esta reflexión. Yo creo que hay que invitar también al Ministerio de Educación. Por lo general, donde estoy, me preguntan a mí por el Ministerio de Educación, ¿cómo puedo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo contestar por el Ministerio de Medio Ambiente, y yo del Ministerio de Medio Ambiente contestar por el Ministerio de Educación? Se me hace complejo. Pero yo creo que ese antiguo dicho, que el guagua que no llora no mama, tiene mucha verdad. Entonces, si los profesores, si los otros actores, Parque Net, nosotros, Ministerio de Medio Ambiente, los jardines, las educadoras, somos capaces de ir impulsando esta reflexión, señalando que es necesario modificar. Piensen que el sistema que usamos en la sala de clases, sentadito, sin hacer desorden, sin moverse, ya tiene demasiadas décadas. Algo pasó en el mundo en estos últimos 100 años, si ustedes quieren. No podemos seguir con el mismo modelo, algo está mal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quizás todos podemos contribuir, este espacio, esta conversación contribuye. Entonces, hay que ir abriendo. Nosotros tenemos una relación permanente con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene una dinámica que ustedes se podrán imaginar en términos de enfrentar política pública, de ver situaciones de conflicto, que justamente quizás a veces pienso en ministerios como el Ministerio de Salud, el MOP, son unos edificios tan grandes que, claro, ahí hay una complejidad
pero nosotros debemos estar permanentemente mostrando, señalando. Funciona, de abajo hacia arriba funciona cuando los temas se hacen sociales, justamente las posibilidades de empezar a trabajar concreto en su transformación son mucho más efectivas. Entonces, eso, yo creo que, como les digo, el camino ustedes lo están mostrando. Ahora hay que ver si cómo rescatamos, hacemos una extracción de las visitas, de lo que se aprende, de lo que para poderlo sistematizar y decir, mira, aquí sí se generan aprendizajes. Aquí la pasan muy bien, conversan, se ríen, corren, hasta el profesor, fíjense que hablamos siempre del sujeto, ¿no es cierto? Del alumno, no sé, de los pequeños. ¿Y quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo del estrés del docente en la sala, en el aula, en el encierro? Le estamos pidiendo a una persona que está muy estresada que tenga aprendizajes y transfiera una información significativa. ¿No será que también cuando hablamos de educación hay que hablar al mismo tiempo del sistema, de los docentes, de la educadora y de los niños y jóvenes que participan del proceso? Entonces, revisemos si hay una oportunidad hasta metodológica, didáctica, de mejorar las relaciones a ambos, porque si no, no vamos a lograr una mejora del sistema educativo si este está estresado, si este no está respondiendo a la realidad actual, si no hay mucho discurso que hacer, digamos. Es la realidad equivalente a la sala de clase, como les digo. Nosotros teníamos un sistema muy perverso cuando yo era niño, no les voy a contar mucho, sino que cuando uno estaba hablando y estaba molestando en la clase, el profesor autorizaba al que estaba sentado detrás a que se parara y te diera un coscorrón, que ustedes se imaginan que ese compañero, por muy amigo que era un placer. Bueno, eso es algo absolutamente primitivo, por suerte no se vive, a mí me tocó vivirlo. Pero preguntemos entonces, hoy, lo que está pasando, ¿es lo que tiene que pasar? ¿Hay posibilidades de cambio al observar la realidad, las otras experiencias que conversábamos recién? Bueno, ¿tienen contexto nacional esa experiencia? Revisemos. Pero hay algo que está claro que hay que modificar por los alumnos y por los profesores. Siempre los dos en el análisis. Y bueno, felicitaciones por este encuentro, es una oportunidad y hasta es grato para uno. Yo he ido ya con mis hijos y nietos a recorrer el parque, incluso Bosque Santiago, ¿no es cierto?, hacer las rutas, así que muy agradecido de participar en esta oportunidad. Un gusto. Gracias. Gracias, Roberto. Querida Sonia, bueno, un poco la misma consulta hemos conversado entre los dos y también comparte tu equipo un poco de esta mirada. Tenemos un tremendo desafío ahora de ampliar no solamente Bosque Santiago, tenemos este desafío enorme también de lo que ha sido el escenario de la pandemia. Eso, de nuevo, ¿cómo ven ustedes? ¿Dónde creen que debemos poner el hincapié de ahora en adelante? Y también un poco... ¿cuáles son tus proyecciones hacia dónde debemos ir con el tema de la educación ambiental? Bien. Sí, efectivamente, como dices tú, antes de la pandemia y obviamente ya en la pandemia, nos hemos visto casi obligados a esta adaptación, a estas nuevas realidades, a repensar, a revalorar lo que tenemos. Y como equipo estamos trabajando en lo que tú decías, en sacar esta educación ambiental, sacarla del territorio, sacarla solamente del Bosque Santiago y poder llegar a, por ejemplo, la red de parques urbanos, donde son espacios que están en lugares muy vulnerables de Santiago y que sean este espacio donde la comunidad circundante, donde los colegios, los jardines infantiles, el vecino que va a botar la basura en los contenedores que están en el parque, tengan esa oportunidad de tener un poco de educación y que reconozcan cuáles son los árboles que están en su entorno y sacar la educación ambiental también a las diferentes partes del parque, parques y jardines, que cuando se vaya a la plaza, no sea solamente a la Plaza México, por ejemplo, no sea solamente el lugar para ir y hacer deporte, o solamente el paso para llegar a la Virgen, sino que tengamos estos espacios donde el visitante tenga la oportunidad de informarse y de generar estos procesos a los que conlleva la educación. Así que ese es nuestro desafío como sección, como nueva sección, y todos obviamente dentro de esta revaloración de lo que tenemos, cuando uno ve cerca
el momento de perder algo es cuando lo valora, y creo que ahora todos en este encierro obligado que tuvimos nos dimos cuenta lo importante que es tener espacio, tener esta cosa de sociabilidad, de comunidad, de compartir. Así que para allá vamos y esperamos, es un gran desafío y esperamos cumplirlo de la mejor forma. Muchas gracias, Sonia. Bueno, y nada, vamos cerrando aquí este nuevo foro ciudadano, ¿cierto? Reforestando ideas, para poder, como hemos conversado, tratar de pensar y soñar y trabajar juntos en un mundo mejor al final. Le agradecemos de nuevo la presencia de Felipe, de Roberto, también de Sonia, haber preparado sus presentaciones. Agradecemos a todas las personas que nos han estado viendo. No sé ustedes, pero probablemente muchos de los que están acá con muchas ganas de cambiar el mundo, de hacer muchas cosas. Creo que es una conversación muy interesante, muy profunda y muy enriquecedora de un poco de cómo tenemos que abordar este tema. Ya que los dejamos invitados a un nuevo foro que esperamos sea pronto, sobre nuevas temáticas que no solamente sirven al Parque Metropolitano, sino que también sirven para tocar temas que son tan importantes para la sociedad. Espero que tengan un muy buen día, una buena tarde, y nos estamos viendo en una nueva instancia de conversación aquí en el Parque Metropolitano Santiago. Muchas gracias.